junto con tu familia le cantamos Escogido. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy quien dices que soy. A mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si doy para mí, soy hijo de Dios, si lo Hola, buenas noches. Queremos continuar con nuestra serie sobre las convicciones. Como nos explicó el pastor Cárcamo la semana pasada, la familia es importante para nuestra iglesia porque la familia es importante para Dios. Por eso es que está como parte de nuestras convicciones, ¿verdad? Y por eso, como es parte de nuestras convicciones, ustedes se van a fijar que constantemente en nuestras reuniones tocamos temas que directa o indirectamente benefician a nuestras familias. Ustedes van a estar viendo todo eso. No somos pocos los que llegamos a nuestra iglesia, y que empezamos a conocer muchas cosas acerca de la familia hasta que llegamos acá. Cosas que tal vez ni sabíamos, ni se nos ocurrían, ni nos pasaban por la mente, pero que ahora que estamos aquí y las hemos ido aprendiendo en la iglesia de la palabra, entonces hemos comprobado que son buenas. ¿Por qué? Porque son parte de la sabiduría de Dios. Nacen en la sabiduría de Dios. Y hoy queremos ver varias convicciones que Dios nos ha dado que tienen que ver con el matrimonio, específicamente el matrimonio, no sobre toda la familia, sino sobre el matrimonio. Primera convicción: Dios creó el matrimonio, al igual que creó la familia, pero Dios creó el matrimonio. Son la base de todo, ¿verdad? Y no es la familia y el matrimonio, como a veces uno escucha por otros lados, que son el producto de la evolución de las sociedades. No creemos eso, no creemos ni cualquier otra explicación que se nos quiera dar acerca del origen y de cómo surgió el matrimonio. Tampoco creemos que el matrimonio sea algo que cada cultura puede decidir y decir cómo es y cómo no es. No, ¿verdad? Es nuestra convicción que Dios creó el matrimonio y Él es el único que tiene el diseño original. ¿Cuál es? ¿Verdad? Los demás pues pueden decir cualquier otra cosa,
pero Dios es el que creó, el que inventó, el que diseñó el matrimonio. Génesis 1, verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2, verso 18, verso 22, verso 24, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. E hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en estos versos que hemos leído ahorita, se incluyen varias convicciones, ¿verdad? Por ejemplo, que el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer. Solo así se puede procrear, ¿verdad? El matrimonio hoy en día es atacado y quiere ser redefinido y toda la cosa, pero no, el matrimonio es nada más únicamente entre un hombre y una mujer. No es entre dos hombres, no es entre dos mujeres, no es entre dos hombres y una mujer, no es entre cuatro, no es los tríos, tampoco es un matrimonio cuando se han oído a veces en las noticias, el matrimonio entre un hombre o un ser humano, perdón, y un animal o una cosa. Que hay gente que se casa con su carro, o una vez leí algo de que un hombre se casó consigo mismo. O sea, no. Todas esas son distorsiones que le quieren llamar matrimonio, pero no son matrimonio. Son inventos, pero no son matrimonio. Entonces es increíble cómo hoy en día, poco a poco, hemos ido viendo cómo se quiere cambiar la definición de matrimonio. Por otro lado, también entendemos y creemos que la mujer fue creada después del hombre y fue creada como una ayuda idónea, no como una esclava, no para ser tratada como un ser inferior, para nada. Vimos y creemos también, basados en la Biblia, es nuestra convicción de que ambos, el hombre y la mujer, tienen la misma importancia, el mismo valor, simplemente son roles y responsabilidades diferentes, además de las diferencias biológicas que tenemos. El diseño de Dios, también menciona ese pasaje, es que los que se casan vivan aparte de sus padres, ¿verdad? No solo físicamente, que no vivan en la misma casa o que no vivan pegados ahí al par o en un cuarto ahí atrás, separados físicamente, más bien que no deben depender, no solo estar cerca físicamente, deben separarse físicamente, sino que debe haber una no dependencia hacia los padres, hacia algunos de los padres. Que no exista esa que se llama mamitis, ¿verdad? O papitis, mamitis, mi mamá, mi mamita, y que para todo corre y dependen de su mamá o de su papá. La contraparte de este mandato es cuando los padres de los que se casaron se meten demasiado, se meten mucho en la vida matrimonial de sus hijos, ¿verdad? Eso no estamos a favor de eso, no vemos que sea un principio bíblico, es más, se viola un principio bíblico cuando los padres, los suegros, ¿verdad?, se meten mucho en este nuevo matrimonio, que se meten a decidir por ellos, a decirle qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que vivir. Cuando hay líos entre el matrimonio, ellos se meten. No. Nuestro papel, una vez que nuestros hijos se casan, es simplemente ser buenos padres y buenos suegros, y que no se meten en las decisiones de ellos, ni siquiera en sus problemas, ¿verdad? Para eso pues van a tener ayuda en la iglesia. Los casados, también nos menciona ese pasaje, que los casados deben unirse. Hoy en día es muy común, por ejemplo, que no se unan en el aspecto económico. Y como no es raro de que ambos cónyuges trabajen, entonces empiezan con una división, diciendo, de tu dinero vamos a pagar la luz, el agua, y de mi dinero vamos a pagar el alquiler. De tu dinero vamos a comprar estas cosas del súper, y de mi dinero vamos a pagar estos recibos.
Entonces hacen esa división y hoy todo el mundo ve eso como algo sabio y buenísima idea, pero no, porque no están unidos. Lo que tienen que hacerse es estar unidos. Tu salario más mi salario es un solo salario que Dios nos ha dado como familia para que paguemos todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Así que hoy mucha gente no se une en las finanzas, solo por mencionar un ejemplo. Pero el principio es que los casados deben unirse. Dice también el pasaje que Dios fue el que trajo a la mujer hacia el hombre. No es, por lo tanto, que la mujer debe ser la conquistadora, debe ser la que anda atrapando al hombre. Tampoco dice aquí que es el hombre el que tiene que andar atrapando a la mujer. Aquí habla de que Dios trae a la vida de ese hombre esa mujer. Dios interviniendo en que suceda ese matrimonio. Ese es el diseño. Muchos no lo siguen, pero ese es el diseño. Esa es nuestra convicción. También dice el pasaje, y es nuestra convicción, de que Dios dice que la esposa es el regalo que Dios le da al hombre. Dios vio a Adán solo y dijo, no está bien, y le trajo, dice, a una mujer. Entonces, era un regalo de parte de Dios. Y el esposo, pues no hay que verlo como el regalo de Dios para ella, sino que el esposo es el que recibe el regalo de Dios. Y eso simplemente quiere decir que cada uno de los dos debe de comportarse así el resto de su vida matrimonial. La esposa debe de comportarse como un regalo de parte de Dios. El esposo debe de tratar a su esposa como el regalo que recibió de Dios. Si el hombre trata mal a su esposa, está tratando mal a un regalo que Dios le dio. Si la esposa se porta mal con su esposo, no está haciendo el tipo de regalo que Dios quería que fuera, ¿verdad? La esposa es un regalo de Dios, debe ser algo que el hombre diga, ay, gracias Señor por ese regalo. Y el hombre debe de comportarse de una manera que Dios diga, le gustó mi regalo, qué bien, cómo trata el regalo que yo le di. Eso es parte de lo que nos enseña este pasaje. Y si vemos Mateo 19, verso 6, Jesús dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que nos lleva a la convicción de que un matrimonio es Dios quien los junta, es Dios quien los une. No debe de ser, por lo tanto, solo una unión ante la ley, que es el matrimonio civil. No debe ser únicamente eso. Debe también, es nuestra convicción, que los matrimonios también deben ser una unión ante Dios, haciendo un pacto ante Dios. Y eso, pues, como que no es tan valorado hoy en día, en esta época. Entonces, de paso, si solo están casados por lo civil, o si simplemente se han juntado y no se han casado, la convicción que tratamos de transmitirles, porque es un principio bíblico, es que se casen ante la ley, pero sobre todo que haya un acto de una ceremonia delante de Dios, una ceremonia eclesiástica. De paso también vemos que es nuestra convicción que el matrimonio es hasta que la muerte los separe o hasta que el Señor venga. Por lo tanto, debe ser una convicción de ambos en el matrimonio y de todos en nuestra iglesia, no un no al divorcio. Lo más, ¿verdad? Sabemos que hay matrimonios y personas que llegan ya a la iglesia con problemas o situaciones ya difíciles. Sucede eso en todos lados, pero uno tiene que guardar cuál es la convicción del diseño original para de ahí partir y tratar de solventar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cualquier problema que exista dentro de un matrimonio tiene solución en el Señor. Por eso es que Jesús, cuando le preguntaron sobre el divorcio, él dijo que por la dureza de vuestros corazones es que sucede el divorcio. El divorcio, por lo tanto, es un problema que tiene que ver más con no confiar en Dios, con no creerle, con no obedecer, que un problema matrimonial. O sea, más que hablar de problemas matrimoniales, estamos hablando de problemas espirituales. Esa es la convicción que nos da esos pasajes, porque fue Dios quien nos unió. En general, así es como Dios creó el matrimonio. Quiero decirles, solo vamos a mencionar las convicciones,
podríamos detenernos un tema en cada una de ellas. Segunda convicción que tenemos en relación al matrimonio tiene que ver con el noviazgo. ¿Por qué? Porque es el comienzo de un matrimonio, ¿verdad? En lo que respecta al inicio de un matrimonio tenemos las siguientes convicciones. Lo que vemos en la Biblia es que el equivalente al noviazgo que vemos aquí era un compromiso para casarse. Por eso vemos la expresión desposados. Los desposados no estaban casados, eran novios, pero estaban comprometidos para casarse. Esa es la figura. El noviazgo común, como lo conocemos hoy en día, en realidad no le vemos un respaldo en las escrituras, no vemos principios bíblicos. Por ejemplo, ¿en qué cosas? Que vemos noviazgo incluso en niños que son novios, jóvenes que están estudiando todavía, que son novios y que quieren andar de novios. Y el principal problema de eso tiene que ver con la madurez, no tanto con la edad, porque recordemos que en los tiempos bíblicos no era raro que se casaran a los 15, los 16, los 18 años, no era raro. Además, la Virgen María, José se casaron aproximadamente eso, ella como de 15 años, 16, y él tendría sus 18 o 20 años. Entonces el problema no está en la edad, sino en la madurez. ¿Por qué se podían casar a esas edades en aquellos tiempos? Porque había una cultura que facilitaba que a esa edad ya tuvieran madurez suficiente como para casarse. Pero hoy en día, pues no es tan así. La mayoría a esas edades ni por cerca están listos para un matrimonio, no tienen la madurez que se requiere. Y entonces no ayuda mucho el que sí, una idea de casarse, esté alguien jugando con el noviazgo. Porque entonces vamos a ver que al final, cuando ya llegan a una edad donde se pueden casar, pues se ve como normal que hayan tenido 2, 3, 7, 10 novios o novias antes de casarse. Eso, el que en tu pasado hayan 3, 4, 8 novias o novios, es casi, en muchos casos, casi una preparación para que una vez que se casan no pueden aguantar el resto de su vida con una persona. Los prepara porque se ha preparado para tener varias personas en una relación sentimental. El noviazgo, como lo hemos visto hoy en día, tiende a ser básicamente sustentado en la atracción emocional, la atracción hormonal, y que equivocadamente le llaman a eso amor. Ay, es que estamos enamorados, es que la amo, es que lo amo, pero en realidad no hay principios bíblicos que sustenten eso. ¿Cuáles serían esos principios bíblicos para poderse casar? Básicamente es estar listos espiritualmente y, lógicamente, en las finanzas. Algo que ayuda entonces es el consejo, ¿verdad? El consejo y no dejarse guiar por su propio criterio. Cuando un noviazgo es largo, que ya lleva meses y a veces años, eso tiende a aumentar el riesgo por la atracción sexual que se va desarrollando de una manera natural, ¿verdad? Es natural, va a suceder. Entonces la verdad es que un noviazgo, al ser entre personas ya listas para casarse, pues ese noviazgo es suficiente que dure lo que se necesita para preparar la boda. Y ahora que estamos en esta época de pandemia, es todavía más sencillo, ¿verdad? No se ocupa un montón de cosas. Cuando no se está listo espiritualmente, ese noviazgo lo que hace es afectar el crecimiento espiritual, porque se tiende a darle más pensamiento a esa persona que al Señor y a la misión que Dios nos ha dado. Este tipo de noviazgo actual, que es el común por todos lados, tiene su cosecha, ¿verdad? Y simplemente solo es que veamos el estado actual del matrimonio a nivel del mundo. Pues mucho tiene que ver, como les digo, porque se basa nada más en una sabiduría propia y en las emociones. Otro principio que también es una convicción que aprendemos en la Biblia es el número 3, no os unáis en yugo desigual. 2 Corintios 6:14. Es mejor esperar a que Dios te dé un yugo igual, ¿verdad? Y este yugo desigual puede ser de varias maneras.
en primer lugar, es yugo desigual que se case alguien que es salvo con alguien que no es salvo. Ese es un yugo desigual. Ese es el que está explícitamente ahí prohibido, digámoslo, de parte de Dios, que Dios dice no se unan. Dios está diciendo no. Entonces, cuando eso sucede, en la práctica estamos desobedeciendo a Dios y conlleva el elemento de pecado. Como pastores, por eso, solo tenemos la responsabilidad, solo podemos casar a 2 personas que sean salvas, ¿verdad? Ese es porque es nuestra convicción. No podríamos casar a alguien que es salvo con alguien que no es salvo. Necesitamos que ambos sean salvos. Y eso no es solamente de nuestra iglesia, prácticamente en casi toda iglesia cristiana ese es el pensamiento. Y básicamente también es nuestro deseo que sean miembros de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque así somos pastores de ambos y podemos cuidarlos, los conocemos a ambos, los podemos ayudar en sus momentos que tengan necesidad y los podemos ayudar con autoridad porque ambos nos reconocen como sus pastores. Entonces todo eso es principios de sabiduría. Pero no es el único punto de yugo desigual. También es yugo desigual, pero en menor grado. Es decir, probablemente no hay pecado, pero puede que no haya sabiduría. Es cuando ambos son salvos, pero hay mucha diferencia entre uno y el otro en su madurez. Los 2 son salvos, pero uno es muy maduro y el otro no tan maduro. Entonces eso va a traer problemas. O cuando hay mucha diferencia, es otro yugo desigual, cuando hay mucha diferencia de costumbres, de crianza, de nivel, etc. Sobre todo es un yugo desigual, aunque los 2 sean salvos, cuando solo uno tiene la visión de vivir para Dios, de cumplir la gran comisión, pero y el otro no. El otro no le da importancia más a otras cosas, a cosas de esta vida, y entonces eso provoca que estén desiguales y no van a jalar con la misma intensidad. También eso incluye cuando es un matrimonio, es también un tipo de yugo desigual, cuando los que se casan, aunque sean salvos, uno es de una iglesia y otro es de otra iglesia. El equivalente en los tiempos de Moisés era que existían las 12 tribus de Israel y se les mandó, no se casen con alguien de la otra tribu. A pesar de que eran del mismo Israel, se les dijo, solo se pueden casar dentro de su misma tribu. Y ese es el principio que vemos mucha sabiduría, ¿verdad? Mucha sabiduría, por lo mismo, porque tienen la misma visión, tienen la misma cultura de iglesia, etcétera, etcétera. Usualmente en un yugo desigual, sobre todo el básico, que es un no creyente con un creyente, usualmente en esa relación el que pierde más es el creyente, es el que sale perdiendo. Y por eso Dios por algo dice que no. Lo mejor es que ambos sean salvos, ambos estén creciendo en madurez, ambos estén involucrados en la iglesia y ambos tengan la misma visión de hacer discípulos. Un ejemplo de esto lo vemos fácil en Aquila y Priscila en el libro de Hechos. Lo vemos en varios capítulos haciendo discípulos, usando su casa para reuniones, ayudando a Pablo, discipulando a Apolos, ¿verdad? Es lo mejor. Lo mejor es eso que está ahí en 1 Corintios 7:39, en donde dice, en un momento que Pablo dice, miren, está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y cuando dice en el Señor, primero dice que es libre de casarse con quien quiera, es porque no está obligado. Nadie obliga. Aquí en la iglesia nadie lo obligamos a casarse con nadie. Alguna vez han mencionado eso. No es cierto. Lo único que sí queremos es que estén listos para casarse, deseosos de casarse. Pero la condición que pone el pasaje es que sea en el Señor. Y eso quiere decir que sea en base a principios, en base a muchos criterios de qué es la voluntad de Dios. Ahí la importancia de pedir consejos y todo lo que hemos estado mencionando y lo que vamos a seguir mencionando en los siguientes puntos. Número 4. El sexo solo es para el matrimonio. Esa es otra convicción. El sexo es un regalo de Dios, pero solamente para los que están casados, ¿verdad? Por ser un regalo de Dios es algo santo y es
ultra especial, algo que Dios inventó con una sabiduría y bondad increíbles para los casados, nada más. Y cuando digo casado es un hombre con una mujer. ¿Qué cosa? En estos tiempos hay que aclarar eso. Dios primero unió a Adán y a Eva y luego, dice ahí el pasaje, que los bendijo. Los bendijo con las relaciones sexuales para que sea, además de un placer para la pareja, o algo que los une y se disfrutan, también es la vía para la multiplicación. Entonces, el sexo antes del matrimonio y el sexo fuera del matrimonio es una maldición. Tarde o temprano va a pasar algo. Esa es otra convicción nuestra y que queremos que sea en tu vida, en la de todos nuestros miembros, y que se la estemos enseñando a nuestros hijos desde pequeños. Quinta, otra convicción es que el matrimonio es para tener hijos, ¿verdad? Dios bendijo a Adán y a Eva con la multiplicación. Dios creó el matrimonio y uno de los propósitos era tener hijos. Y tener hijos es una bendición. Entonces, por lo tanto, a los hijos no hay que verlos como una carga, como una limitación para nuestro desarrollo personal o para alcanzar algunas metas. Miren, un cartón, un título ahí en la pared o un cheque con buenos números no son más valiosos que nuestros hijos. No son más valiosos. Pero hoy la influencia hace que muchas parejas jóvenes piensen en no tener hijos o tener solo uno, ¿verdad? Y como hemos dicho, y si se pudiera solo medio hijo, mejor. Pero es la convicción bíblica que el matrimonio es para tener hijos, ¿verdad? Y obviamente no estamos hablando de tener 15 hijos, 10 hijos, sino simplemente una cantidad que hable cada pareja, ¿verdad? De acuerdo, no a sus planes, a los criterios del mundo hoy en día, sino en base a verlos como lo que son, una bendición. Número 6, la convicción de la fidelidad. El que se va a casar y el que ya se casó debe tener la convicción bíblica de la fidelidad conyugal. La base de esto es que la base de esa convicción es que uno está seguro de que ese cónyuge me lo dio Dios. Fue el Señor quien me lo dio. Fue el Señor quien nos unió. Entonces, una persona con la cual se cayera en infidelidad, o sea, está su esposa, su esposo, pero otra persona con la cual se cae en infidelidad no es dada por Dios, es dada por Satanás. Dios jamás te va a traer una amante o una aventura. Dios no lo hace. Entonces aquí se incluye también la convicción de que la relación extramarital, en términos generales, nunca será una bendición. Nunca. Hay que tener esa convicción porque eso es la verdad y eso ayuda a ese pensamiento. En cambio, la fidelidad es algo que requiere de amor y de obediencia al Señor. Ese es el pilar de la obediencia y de la fidelidad. Por eso se necesita entonces estar creciendo en madurez espiritual para casarse. La inmadurez es la que hace fácil que nos dejemos llevar por las emociones, estando casados, dejarnos llevar por las emociones hacia otra persona y atracción sexual que termina en infidelidad. Así que estamos viendo estas convicciones básicas del matrimonio. Veamos algunas otras más. Efesios 5 dice que un matrimonio es un símbolo de una relación mucho más grande, la relación entre Jesucristo y su iglesia. Entonces de aquí se derivan las siguientes convicciones. Número 7, la convicción de que el esposo muestre amor a su esposa. Efesios 5:25. Esposos, amen a sus propias esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es básico. Se trata de mostrarle amor todo el tiempo. Cuando dice esposo, amen a su esposa, no está refiriéndose a esposos, siéntanse enamorados, sientan cosas. No, está hablando de mostrar, es un verbo.
esposos, muéstrenle amor a su esposa todo el tiempo. Entonces no está hablando de sentir algo, sino la manera en que la vas a tratar. La manera en que el esposo va a tratar a su esposa. Unas veces va a estar todo emocionado y otras veces lo va a hacer, va a tratarla con amor a pesar de lo que sienta. Se trata de amar a alguien que es imperfecto, a alguien que es pecadora, pero la convicción de que hay que amarla como Cristo ama a la iglesia es todo un reto que nos obliga, nos empuja a agarrarnos más del Señor, porque Él es el único que nos puede enseñar a amar de esa manera. Y la Biblia misma nos describe cómo es el amor, ¿verdad? 1 Corintios 13. Esta convicción dice que la manera en que tratas y amas a tu esposa solo está mostrando cómo estás con el Señor. ¿Cuál es tu relación con Él? Porque no se puede estar bien con Dios y tratar mal a tu esposa. Tratarla sin mostrarle amor. No se puede. Entonces, es que yo amo al Señor, pero tratas feo a tu esposa. Una esposa que Él nos dio como una bendición. Entonces, por lo mismo no vamos a ser infieles. ¿Por qué? Porque Jesús, como yo amo a Dios, y Jesús permanece fiel a nosotros. Por lo tanto, yo no puedo ser infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque el esposo es una figura, un símbolo de cómo es Jesucristo. Además, ella, tu esposa, nuestra esposa, es hija de Dios. Entonces, si la tratas mal o la engañas, te la vas a ver con el Padre Celestial de ella. ¿Verdad? Entre mejor te lleves con Jesús, más Él nos enseña cómo tratarla. Por eso, acá en la iglesia, les decimos que cuiden, que estimulen la relación de sus esposos con Dios, que no los interrumpan cuando están teniendo su devocional, que los apoyen en todo lo que es vida espiritual, porque entre mejor estén ellos con Dios, la esposa sale ganando. Mejor le va a ir a la esposa, ¿verdad? Eso que estoy diciendo probablemente lo has oído muchas veces, lo has leído varias veces, pero el punto es que sea tu convicción para que vivas de esa manera. Esta convicción yo la aprendí aquí en la iglesia por medio de la Biblia. El Señor me la enseñó. Y no solo a mí, ¿verdad? Es todos. Número 8. La convicción de que la esposa muestre respeto y se sujete a su esposo. Efesios 5:22-24 dice: esposas, sujétense ustedes mismas a sus propios maridos como al Señor, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Acá el principio básico para las esposas es mostrar a los demás, especialmente a los hijos, pero también a los nuevos creyentes y también a los no creyentes. Ese es el público, digámoslo así, los testigos. A ellos tienes que mostrarles cómo es que la iglesia se relaciona con Jesucristo. Tus hijos son los primeros porque te ven casi que todos los días. Debes mostrarle cómo es la iglesia con Jesús. ¿Cómo es la iglesia con Jesús? Le muestra respeto y sujeción. Eso es lo que Dios dice aquí sobre la iglesia y eso es lo que Dios dice aquí sobre las esposas. Entonces, hoy en día hay una mala actitud hacia este mandato, ¿verdad? Es un bombardeo contra la familia. Por eso tenemos que ser baluartes y defensores de la verdad de Dios, no importa lo que estén diciendo, ¿verdad? Aquí dice que es un mandato producto de la sabiduría y de la bondad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener una mala actitud hacia ese mandamiento? Esa oposición a este mandato de que la esposa se sujete y respete a su esposo es una influencia del feminismo que incluso se ha colado dentro de los círculos cristianos. Y obviamente otra cosa que influencia eso es la mala, la caricatura, digámoslo así, los malos ejemplos de caricaturas de hombre que tratan malas a sus esposas. Esos no son hombres, son caricaturas de hombre. Entonces Dios manda esto y no lo hace porque para Dios los hombres son sus consentidos. No, no es así. Lo manda porque Él es sabio y porque Él es bueno y Él sabe qué es lo que hizo.
y Él sabe cómo nos hizo y sabe cómo hizo a la esposa y al esposo. La sujeción no es mala. Jesús mismo se sujeta al Padre. Entonces la sujeción no es mala, es una bendición, es buenísima. Número 9. Otra convicción alrededor del matrimonio es la importancia del crecimiento espiritual. Esta es la convicción. Uno se casa con el carácter de la otra persona y la otra persona se casa con mi carácter. Tenemos que entender eso. No es que, es que me gusta el modo, es que es su cara tan linda. Aquí eso está bien, pero al final uno se da cuenta que el que se casó con el carácter de la otra persona y la otra persona se casó con el carácter de uno. Entonces, con lo que hemos visto, todas estas convicciones que he mencionado atrás, vemos la importancia de estar creciendo espiritualmente. Entonces, cuando un hombre se quiere casar, una de las cosas que debe mirar de una manera objetiva es si esa muchacha, si esa mujer ha crecido en el área de la sujeción a sus autoridades, sus padres, sus jefes, el líder del grupo, ¿verdad? Cualquier autoridad. Porque si ella no tiene la convicción de la sujeción y del respeto, tarde o temprano va a tratar mal a su esposo. Si no es una convicción bien enraizada en su corazón, en su vida, como algo que Dios quiere y que es una bendición que Dios quiere, si eso no es una convicción fuerte, tarde o temprano va a terminar esa esposa tratando mal a su esposo. De igual manera, la muchacha, antes de decirle que sí, aquel guapetón, aquel muchachón, ¿verdad? Que es guapo, que tiene un buen físico, que tiene un modo lindo. Antes de decirle que sí, debe fijarse de una manera objetiva, fría si quiere, si ese hombre es paciente, si es humilde, si sabe mostrarle amor a su mamá, a sus hermanas de sangre, si él es respetuoso y prudente con todas las mujeres. Ella tiene que fijarse en ese tipo de cosas. Carácter. Porque se va a casar con el carácter de ese hombre. Y va a ver si va a ser alguien que la va a tratar con amor, con respeto. Si uno de los dos, el muchacho o la muchacha, ¿verdad? Los que quieren casar, si uno de los dos es celoso, no está listo para casarse. Si uno de los dos, o los dos, son peleones, no están listos. Si uno de los dos se cree superior, a veces hasta superior a ella o superior a él, no están listos. Si le cuesta perdonar, si le cuesta pedir perdón, si es resentido, no están listos para casarse. Va a haber problemas. Todo eso es carácter y por eso se ve la importancia de crecer en carácter para casarse. Por lo tanto, si no estás listo en carácter, lo mejor es esperar a crecer. Hazle un paréntesis a tu plan, a tu deseo de casarte y di, no, me tengo que concentrar ahorita y trabajar en estas áreas de carácter en mi vida. ¿Ok? Ahora, si ya estás casado, estamos hablando de los solteros, pero si ya estás casado, entonces ya estás casado. Entonces ya es tiempo de agarrar y de afirmarte hasta los tuétanos la convicción de que debes amar a tu esposa cada día y mostrarle respeto y sujeción a tu esposo, en el caso de las mujeres, cada día. Ya estamos ahí adentro, ya estás en el barco. Entonces, la convicción que te va a sostener son esas. Mostrarle amor a ella, mostrarle respeto a él y por lo tanto necesito estar creciendo en carácter, ¿verdad? Crecer en carácter. Tengo que aprender a tratarla como una bendición de Dios y esposas tienen que aprender a comportarse como una bendición de Dios. La convicción yo la aprendí acá en la iglesia. Uno no se casa para ser feliz. Uno se casa para compartir la felicidad que ya tenemos en Cristo. Muchos van con una mala base de decir, yo voy a ser feliz si me caso con fulano, con fulana, de tal. Si Cristo no te hace feliz, tu cónyuge no podrá hacerlo. Y la última convicción es la convicción principal. Dios nos une en matrimonio para su gloria. Jesús dijo que fue Dios quien nos unió. Entonces, si Él nos unió, la pregunta es, ¿para qué?
No, es que no digo, voy a unir a Gustavo con Camila para que Gustavo sea feliz o para que Camila sea feliz. Él no tenía en mente eso. Lo que él tenía era, voy a unir a Gustavo con Camila para mis planes, para mi gloria, para mi alegría. 1 Corintios 10:31 dice, por tanto, ya sea que coman o que beban o que cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que coman, que beban o que se casen, hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dios quiere que todo lo hagamos para su gloria. Cualquier cosa pequeñita, no digamos algo tan grande como casarnos, ¿verdad? Entonces, soltero, pregúntate, ¿me quiero casar para la gloria de Dios o me quiero casar para mi felicidad? ¿Para qué te quieres casar? Porque si buscas casarte para la gloria de Dios, no te va a costar hacerlo a la manera de Dios, es decir, en base a sus principios. No te va a costar, porque lo que te interesa es casarte para la gloria de Dios. Ahora, casado, ¿quieres que tu rol de esposo o tu rol de esposa sean para la gloria de Dios? ¿O quieres que tu matrimonio sea para hacerte feliz y para que él o ella hagan tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres? Tenemos que tener claridad de esa convicción. Yo te animo a que esta sea tu convicción de las más fuertes, que Dios une en matrimonio porque Él quiere sacar mucha gloria de ese matrimonio, de nuestro matrimonio. Entonces no se trata, para darle gloria a Él, no se trata de que seamos un matrimonio bonito, sino un matrimonio que le dé mucha gloria. ¿Cómo? Siendo un esposo que busca darle la gloria a Dios, mostrándole mucho amor a la esposa, tener paciencia para con ella, ser una esposa que quiere que Dios se lleve la gloria con la sujeción de ella, con la actitud de respeto que ella tiene, y ser así con tu cónyuge sin otra motivación más que la gloria de Dios. Y la otra manera de darle mucha gloria a Dios como matrimonio es siendo un matrimonio hacedor de discípulos. Que tu matrimonio gire alrededor de la gran comisión, como vimos el caso de Aquila y Priscila, y como sabemos en la historia del caso de los apóstoles, de todos los apóstoles, a excepción de Pablo que no se casó, todos ellos estaban casados y su matrimonio giraban alrededor de cumplir el mandato que Dios les había dejado de hacer la gran comisión. Miren, cada día que pasa estamos más cerca de que Él nos lleve, ya sea que nos lleve por el rapto o que nos lleve porque nos muramos por este virus que anda por ahí o por cualquier otra razón, pero cada día estamos más cerca. Entonces, para cualquier cosa que no sea la gloria de Dios y hacer discípulos, debemos de evaluarla objetivamente, porque cada día tenemos menos tiempo. Entonces tenemos que darle mayor fuerza, prioridad, pasión, énfasis a vivir para la gloria de Dios y haciendo discípulos. La felicidad no está en tu cónyuge. La felicidad no está en tener un gran trabajo con el cual le vas a poder dar a tu familia muchas cosas que deseas darle. La felicidad no está en tener la casa bien arregladita. La felicidad no está en tener una familia modelo. La felicidad está en ser un esposo y una esposa que viven para darle la gloria a Dios. Porque la felicidad está en Él. Tu felicidad está en la gloria de Dios. Y el matrimonio solo es un medio para alcanzar eso. ¿Es tu convicción? Decide que sí. Decide que todo esto que hemos hablado sea tu convicción para tu vida, para tu matrimonio, para transmitirla a tus hijos, para transmitirla a las personas que estás influenciando. Vamos a orar. Señor, gracias por tus bendiciones. El matrimonio, Señor, una bendición pensada en tu mente, en tu corazón, para nuestra bendición, Señor. Gracias. Pero también la pensaste sobre todo para tu gloria. Te pido por nuestros matrimonios, Señor, que nos ubiquemos si estamos desubicados y empecemos a sacarle el mayor provecho a tu plan de unirnos para tu gloria. Te pido por los solteros, Señor, que estas convicciones también les ayuden a pensar bien y a tomar la mejor decisión para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
El Señor viene pronto, Maranata, y seguimos próximos miércoles aprendiendo más convicciones. Que Dios les bendiga.